Continuamos. Capítulo 20. El silencio después del ruido. Toda civilización cree, en algún momento, que su velocidad es definitiva. Que su ritmo representa el punto máximo de la historia. Pero toda aceleración contiene una tensión interna. Y toda tensión prolongada busca eventualmente liberarse. La humanidad contemporánea vive inmersa en un ruido casi permanente. Información. Opiniones. Alertas. Publicidad. Estímulos emocionales continuos. El sistema late sin descanso. Y sin embargo, debajo del ruido comienza a crecer algo inesperado. Agotamiento colectivo. No únicamente cansancio físico. Un cansancio perceptivo. Las personas empiezan a experimentar saturación de estímulo. Fatiga informativa. Desconfianza narrativa. Hambre de profundidad. Aquí emerge una intuición histórica importante. Tal vez la civilización contemporánea se acerque lentamente a un límite psicológico. Porque la conciencia humana no parece diseñada para permanecer indefinidamente en hiperestimulación continua. El sistema necesita movimiento constante para sostener su dinámica. Pero la mente humana necesita también pausas de integración. Sin integración, aparece fragmentación interior. Y cuando sociedades enteras viven fragmentadas, comienzan a perder capacidad de sentido compartido. Aquí surge algo extraño. Cuanto más ruido produce el sistema, más valioso se vuelve el silencio. No como ausencia total de sonido, sino como recuperación de espacio interior. El silencio permite percibir cosas que el flujo constante oculta. Miedos reales. Deseos auténticos. Contradicciones internas. Preguntas profundas. Por eso muchas personas evitan quedarse completamente a solas consigo mismas. Porque en el silencio reaparecen dimensiones existenciales que el sistema distrae continuamente. Pero también reaparece algo más. La posibilidad de percibir sin intermediación constante. Aquí reside quizá una de las resistencias más profundas de la conciencia humana. La capacidad de detenerse. El sistema optimiza reacción. La conciencia madura aprende observación. Esa diferencia parece pequeña, pero altera radicalmente la relación entre individuo y maquinaria colectiva. Porque quien observa antes de reaccionar recupera cierto margen interno. La civilización contemporánea teme profundamente el vacío. Por eso lo llena inmediatamente con contenido. Sin embargo, muchas de las experiencias humanas más transformadoras nacen precisamente en espacios vacíos. Contemplación. Duelo. Amor profundo. Creación auténtica. Comprensión silenciosa. Nada de eso puede acelerarse completamente. El sistema encuentra dificultad frente a procesos que requieren tiempo no productivo. Y quizá por eso el futuro podría producir una tensión cada vez mayor entre civilización acelerada y conciencia humana profunda. Aquí aparece una pregunta decisiva. ¿Puede una sociedad basada en estimulación constante sostener estabilidad psicológica a largo plazo? Nadie lo sabe todavía. La humanidad apenas comenzó este experimento. Pero ciertos síntomas ya aparecen. Aumento de ansiedad colectiva. Dificultad para concentrarse. Fragmentación emocional. Pérdida de sentido. El ruido continuo desgasta percepción. Y cuando la percepción se debilita, las personas se vuelven más fáciles de dirigir emocionalmente. Entonces el sistema produce un círculo perfecto. Más estímulo genera más agotamiento. Más agotamiento reduce conciencia. Menos conciencia facilita más estímulo. Romper ese ciclo requiere algo raro. Atención deliberada. No simplemente consumir menos, sino recuperar relación consciente con la propia experiencia. Tal vez el futuro dependa menos de tecnologías nuevas. Y más de cómo la humanidad aprenda a usar atención. Porque la atención es energía existencial. Aquello que recibe atención crece psicológicamente. Si toda atención queda capturada por ruido externo, la vida interior se debilita. Y una civilización sin interioridad corre el riesgo de volverse completamente superficial. Muy eficiente. Muy conectada. Muy rápida. Pero vacía. Aquí emerge una posibilidad inesperada. Quizá el exceso mismo del sistema produzca su propio cuestionamiento. Cuando la saturación alcanza cierto punto, algunas personas comienzan espontáneamente a buscar otra relación con la realidad. Más lenta. Más directa. Más presente.
No necesariamente como ideología, sino como necesidad psicológica profunda. Tal vez por eso el silencio del futuro no será simplemente ausencia de ruido tecnológico. Será una forma de resistencia perceptiva. Un intento de recuperar humanidad dentro de sistemas que compiten permanentemente por capturar conciencia. Y quizá ahí resida algo esperanzador. El sistema puede influir enormemente sobre percepción colectiva. Pero todavía no logra eliminar completamente la posibilidad humana de despertar presencia. Mientras exista alguien capaz de mirar el mundo sin reaccionar automáticamente, existirá una grieta en la maquinaria. Pequeña, frágil, pero suficiente para recordar algo esencial. La conciencia humana no nació únicamente para producir, consumir y responder estímulos. También nació para contemplar. Y quizá el futuro de la civilización dependa precisamente de si logra recordar eso. Antes de quedar completamente absorbida por el ruido que ella misma creó. Continuará. Continuamos. Capítulo 21. La fractura del sentido. Las civilizaciones pueden sobrevivir pobreza. Pueden sobrevivir guerras. Crisis políticas. Transformaciones tecnológicas. Lo que raramente sobreviven intactas es la pérdida profunda de sentido compartido. Porque una sociedad no se sostiene únicamente mediante infraestructura. También necesita relatos. Historias capaces de responder preguntas fundamentales. ¿Por qué vivimos? ¿Qué vale la pena? ¿Qué significa una vida buena? ¿Qué futuro imaginamos juntos? Durante siglos, distintas estructuras ofrecieron respuestas relativamente estables. Religiones. Tradiciones. Comunidades locales. Narrativas nacionales. La modernidad tecnológica alteró profundamente ese equilibrio. No destruyó completamente el sentido, pero fragmentó sus fuentes. El individuo contemporáneo recibe simultáneamente miles de mensajes contradictorios sobre cómo vivir. Consume libertad extrema, junto con ansiedad extrema. Promesas infinitas de realización, junto con sensación persistente de vacío. El sistema produce abundancia de opciones. Pero abundancia no equivale necesariamente a orientación. Aquí aparece una paradoja central de la época. Nunca hubo tantas posibilidades individuales. Y nunca tanta dificultad colectiva para responder. ¿Hacia dónde vamos? La conciencia colectiva contemporánea parece extraordinariamente activa. Pero existencialmente desorientada. Las personas saben cada vez más cosas. Pero muchas veces comprenden menos cómo integrarlas en una visión coherente de existencia. Entonces aparece la fractura del sentido. No como ausencia total de significado, sino como dispersión permanente de significados parciales. El sistema ofrece micropropósitos instantáneos. Consumir. Optimizarse. Exhibirse. Competir. Mantenerse visible. Pero esos objetivos rara vez satisfacen la necesidad humana de profundidad existencial. Porque la conciencia humana parece necesitar algo más que estimulación y supervivencia. Necesita sentir conexión con algo significativo. Aquí surge un fenómeno curioso. Cuanto más materialmente desarrollada se vuelve una civilización, más visible se vuelve el problema del sentido. Cuando la supervivencia básica domina completamente, las preguntas existenciales quedan parcialmente postergadas. Pero cuando una sociedad alcanza cierto nivel técnico, las preguntas regresan con fuerza. ¿Para qué todo esto? ¿Hacia qué dirección evoluciona la humanidad? ¿Qué significa realmente progreso? El sistema responde muchas veces con más velocidad. Más consumo. Más entretenimiento. Más productividad. Pero ninguna cantidad de estímulo resuelve completamente vacío existencial. Y quizás por eso la conciencia colectiva contemporánea oscila constantemente entre hiperactividad y agotamiento. El individuo intenta llenar con movimiento algo que pertenece al terreno del significado. Aquí aparece una tensión profunda. La tecnología aumenta capacidad de hacer. Pero no responde automáticamente por qué hacer. La humanidad desarrolló herramientas inmensas, sin acuerdo claro acerca del propósito civilizatorio final. Entonces el sistema continúa expandiéndose casi por inercia. Más crecimiento. Más conexión. Más automatización. Pero crecer no siempre implica madurar. Una civilización puede expandir poder técnico mientras permanece emocional y espiritualmente inmadura.
Y allí emerge uno de los riesgos más grandes de nuestra época. La fractura del sentido vuelve a las sociedades extremadamente vulnerables a narrativas simplificadoras. Cuando las personas pierden orientación profunda, buscan desesperadamente certezas, identidades rígidas, tribus absolutas, líderes salvadores, explicaciones totales. Por eso épocas de desorientación suelen producir simultáneamente nihilismo y fanatismo, dos respuestas opuestas al mismo vacío. El nihilismo dice: nada importa. Comillas. El fanatismo responde: solo esto importa. Comillas. Ambos reducen complejidad. La conciencia madura necesita atravesar un camino mucho más difícil. Construir significado sin caer completamente en ilusiones rígidas. Eso requiere una capacidad rara. Habitar incertidumbre sin perder humanidad. Aquí aparece algo fundamental. Quizá el futuro de la civilización no dependa únicamente de avances tecnológicos. Quizá dependa de desarrollar formas más profundas de conciencia colectiva. No una conciencia uniforme. No pensamiento único. Sino una cultura capaz de integrar tecnología y profundidad. Libertad y responsabilidad. Individualidad y comunidad. La pregunta es si la humanidad posee tiempo y madurez suficiente para lograrlo antes de que la aceleración sistémica profundice aún más fragmentación psicológica y social. Porque el sistema puede sobrevivir conflictos políticos. Puede sobrevivir crisis económicas. Lo que resulta mucho más difícil es sostener una civilización donde millones de personas ya no saben claramente para qué viven. Y quizá allí resida la verdadera crisis contemporánea. No únicamente una crisis de sistemas, sino una crisis de significado humano. Continuará. Continuamos. Capítulo 22. La posibilidad de una nueva conciencia. Toda crisis profunda contiene una semilla ambigua. Puede conducir a colapso. O puede abrir transformación. La humanidad contemporánea parece acercarse lentamente a un punto de inflexión psicológico. El viejo modelo de progreso muestra grietas. Más tecnología no garantiza más plenitud. Más conexión no garantiza más comunidad. Más información no garantiza más comprensión. La conciencia colectiva empieza a percibir esas contradicciones. Todavía confusamente. Todavía fragmentariamente. Pero algo comienza a moverse. Aquí surge una posibilidad histórica fascinante. Quizá la crisis actual no sea solamente decadencia. Quizá sea también transición. Toda mutación profunda de conciencia produce primero desorientación. Porque las estructuras anteriores dejan de funcionar plenamente. Mientras las nuevas aún no nacen del todo. La humanidad parece habitar precisamente ese umbral. Las antiguas certezas pierden fuerza. Pero la civilización todavía no desarrolló una visión madura capaz de integrar tecnología, ecología, psicología, espiritualidad, libertad individual y responsabilidad colectiva. Entonces el sistema oscila. A veces hacia automatización extrema. A veces hacia búsqueda desesperada de sentido. Aquí aparece una pregunta decisiva. ¿Puede emerger una conciencia colectiva más lúcida sin caer en uniformidad autoritaria? Porque toda idea de conciencia colectiva contiene un riesgo. El riesgo de sacrificar individualidad. Pero quizá exista otra posibilidad. No una mente única, sino una humanidad más consciente de su interdependencia. La civilización actual ya descubrió algo irreversible. Todo está conectado. Economías, clima, información, tecnología, emociones colectivas. La ilusión de aislamiento absoluto comenzó a derrumbarse. Y sin embargo, la conciencia humana todavía arrastra estructuras emocionales mucho más antiguas. Tribalismo, competencia extrema, miedo al otro, ansiedad de escasez. El desafío histórico consiste precisamente en esa desincronización. El poder tecnológico se volvió planetario. Pero la madurez psicológica colectiva aún no alcanzó la misma escala. Aquí emerge algo fundamental. La nueva conciencia, si llega a existir, probablemente no aparecerá como una gran revelación súbita. Surgirá lentamente. A través de millones de pequeñas transformaciones perceptivas. Personas que empiezan a relacionarse de otra manera con atención. Con consumo. Con tecnología. Con comunidad. Con silencio. Con identidad.
Cambios aparentemente mínimos, pero históricamente profundos. Porque toda estructura colectiva se sostiene finalmente sobre hábitos cotidianos de conciencia. El sistema actual necesita aceleración, fragmentación, reacción constante. Una conciencia más madura requeriría justamente lo contrario. Presencia, profundidad, capacidad de reflexión, tolerancia a complejidad. Aquí aparece una dificultad enorme. El sistema económico contemporáneo no está diseñado para favorecer estabilidad interior profunda. Muchas veces prospera precisamente explotando inseguridad, impulsividad y comparación social. Entonces la transformación no puede ser únicamente tecnológica. Debe ser también cultural y psicológica. La humanidad necesita aprender algo que ninguna máquina puede resolver automáticamente. ¿Cómo habitar poder sin destruirse? Porque el problema nunca fue solamente qué herramientas poseemos, sino desde qué estado de conciencia las utilizamos. Una inteligencia artificial dirigida por codicia colectiva amplificará codicia. Una tecnología dirigida por miedo amplificará vigilancia. El futuro siempre termina reflejando dimensiones invisibles de la conciencia que lo construye. Aquí aparece quizás la idea más importante de todo este recorrido. El sistema no es una entidad separada de la humanidad. Es humanidad organizada. Sus sombras son nuestras sombras amplificadas. Su velocidad nace de nuestros deseos. Su ruido nace de nuestras ansiedades. Su fragmentación nace de nuestras divisiones internas. Y eso significa algo crucial. La transformación del sistema nunca podrá ser completamente externa. Toda revolución puramente estructural que ignora la conciencia termina reproduciendo nuevas formas del mismo problema. La historia humana está llena de ejemplos. Cambian símbolos. Cambian discursos. Cambian élites. Pero los automatismos profundos permanecen. Por eso quizá la verdadera evolución civilizatoria dependa de algo mucho más difícil que desarrollar nuevas tecnologías. Desarrollar nuevos niveles de conciencia humana. No perfección. No pureza. No iluminación absoluta. Simplemente mayor capacidad de observar nuestros impulsos, nuestros miedos, nuestras formas automáticas de reproducir sufrimiento colectivo. Tal vez esa sea la frontera real del futuro. No conquistar otros planetas, sino aprender finalmente a habitar conscientemente este. Porque una especie capaz de modificar el planeta entero sin comprenderse a sí misma corre el riesgo de convertir su propio poder en mecanismo de autodestrucción. Y sin embargo, pese a todo el ruido, toda la fragmentación y toda la velocidad, la posibilidad sigue abierta. Mientras exista un solo ser humano capaz de mirar críticamente el sistema. Y al mismo tiempo mirar honestamente dentro de sí mismo. La historia no estará cerrada. Continuará. Continuamos. Capítulo 23. El umbral. Toda época histórica posee un momento invisible. Un instante donde el viejo mundo aún continúa funcionando. Pero ya comenzó silenciosamente a desmoronarse. Quienes viven dentro de ese período rara vez lo perciben completamente. Porque los cambios profundos no llegan siempre como explosiones. A veces llegan como modificaciones lentas de sensibilidad colectiva. La humanidad contemporánea parece acercarse a uno de esos umbrales. Todavía existen mercados, instituciones, rutinas, producción, consumo. La maquinaria continúa funcionando. Y sin embargo, algo cruje debajo. La confianza se erosiona. Las narrativas se fragmentan. La atención se agota. La identidad se vuelve inestable. El sistema sigue acelerando. Mientras millones de personas empiezan a preguntarse, aunque sea vagamente, ¿hacia dónde estamos yendo? Aquí aparece una característica extraña de los umbrales históricos. Lo viejo no termina de morir. Y lo nuevo todavía no sabe nacer. Entonces surge una sensación colectiva de transición permanente. Incertidumbre difusa. La conciencia colectiva contemporánea aparece suspendida entre dos civilizaciones. Una civilización industrial basada en crecimiento material infinito. Y otra todavía indefinida, intentando emerger desde el caos tecnológico, ecológico y psicológico actual. Pero toda transición genera miedo. Porque abandonar estructuras conocidas implica perder referencias. Incluso estructuras problemáticas ofrecen estabilidad simbólica.
Por eso muchas sociedades reaccionan a los cambios profundos con movimientos contradictorios. Algunos desean acelerar radicalmente el futuro. Fusionarse completamente con tecnología. Automatizarlo todo. Optimizar toda experiencia humana. Otros desean regresar. Recuperar identidades antiguas. Frontera antiguas. Relatos absolutos. Ambas reacciones expresan ansiedad frente al umbral. El sistema oscila entre fascinación futurista y nostalgia defensiva. Mientras tanto, la conciencia humana intenta adaptarse a velocidades evolutivas para las que quizás no fue diseñada biológicamente. La tecnología cambia en años. La cultura cambia en décadas. La psicología profunda cambia en generaciones. Ese desfase produce tensión civilizatoria. La humanidad adquiere poder externo mucho más rápido de lo que desarrolla madurez interna para administrarlo. Aquí emerge la pregunta decisiva de nuestra época. ¿Puede la conciencia colectiva evolucionar suficientemente rápido para acompañar el poder tecnológico que ella misma creó? Porque el umbral actual no es únicamente político o económico. Es existencial. La especie humana enfrenta simultáneamente crisis ecológica, automatización cognitiva, fragmentación perceptiva, hiperestimulación psicológica y concentración creciente de poder tecnológico. Nunca antes tantos procesos transformadores convergieron al mismo tiempo. Y sin embargo, algo inesperado también ocurre. Cuanto más extrema se vuelve la complejidad del sistema, más personas comienzan a intuir la necesidad de simplicidad consciente. No simplicidad ingenua, sino claridad. La conciencia empieza lentamente a distinguir entre información y comprensión, conexión y presencia, estimulación y significado. Ese discernimiento podría resultar históricamente crucial. Porque quizá la civilización futura no dependa únicamente de producir más tecnología. Quizá dependa de desarrollar nuevas capacidades de percepción humana. Capacidad de sostener complejidad sin colapsar. Capacidad de cooperar sin uniformarse. Capacidad de usar herramientas poderosas sin convertirse completamente en extensión de ellas. Aquí aparece algo profundamente incierto. No sabemos todavía qué emergerá del umbral. La humanidad podría avanzar hacia formas más conscientes de organización. O podría profundizar automatización psicológica y fragmentación social. Probablemente ambos procesos ocurran simultáneamente durante mucho tiempo. Porque la historia rara vez evoluciona linealmente. El sistema contiene fuerzas opuestas coexistiendo constantemente. Control y liberación. Profundidad y superficialidad. Conciencia y automatismo. Y cada individuo participa parcialmente en esa tensión. Aquí surge una comprensión importante. El futuro no será decidido únicamente por gobiernos, corporaciones o tecnologías. También será decidido por millones de microdecisiones humanas cotidianas. ¿Dónde ponemos atención? ¿Qué normalizamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué toleramos? ¿Qué elegimos preservar de nuestra humanidad? Porque toda civilización termina cristalizando hábitos colectivos de conciencia. Tal vez el umbral contemporáneo exija precisamente eso. Una redefinición profunda de qué significa ser humano en una era donde casi todo puede automatizarse. Excepto la experiencia consciente de existir. Y quizá ahí sobreviva algo irreductible. La capacidad humana de asombro. La posibilidad de contemplar. De amar. De percibir belleza. De cuestionar el sistema y simultáneamente cuestionarse a sí mismo. Ninguna maquinaria puede garantizar automáticamente esas dimensiones. Deben ser cultivadas. Protegidas. Elegidas. Porque el futuro no será únicamente una evolución técnica. Será, sobre todo, una decisión silenciosa sobre qué clase de conciencia colectiva la humanidad desea convertirse. Continuará. Continuamos. Capítulo 24. La civilización espejo. Quizá el sistema nunca fue solamente una estructura de control. Quizá también fue un espejo. Un espejo gigantesco donde la humanidad proyectó sus deseos más profundos. Y también sus miedos más antiguos. La civilización moderna refleja obsesivamente aquello que la conciencia colectiva aún no logra resolver. La necesidad de poder. El miedo a la escasez. La ansiedad frente a la muerte. La búsqueda de reconocimiento. La dificultad para convivir con incertidumbre. Todo eso aparece amplificado en las estructuras del sistema.
Por eso resulta insuficiente imaginar al sistema únicamente como conspiración externa. Muchas veces el sistema simplemente expande tendencias humanas preexistentes hasta escalas planetarias. El mercado amplifica deseo. La tecnología amplifica atención. Los algoritmos amplifican impulsos. La política amplifica miedo colectivo. La civilización funciona entonces como una gigantesca maquinaria de amplificación psicológica. Y aquí aparece algo inquietante. La humanidad suele horrorizarse frente a ciertos aspectos del sistema, sin reconocer completamente que esos aspectos nacen parcialmente de dimensiones humanas compartidas. Codicia, dominio, vanidad, necesidad de pertenecer, deseo de controlar incertidumbre. El sistema no inventó esas fuerzas. Las organizó, las automatizó, las volvió infraestructura. Por eso toda crítica simplista termina chocando contra un problema profundo. No existe una frontera absolutamente clara entre el sistema y la humanidad. Las estructuras colectivas emergen desde millones de decisiones, miedos, deseos y hábitos acumulados históricamente. Incluso quienes critican el sistema muchas veces continúan reproduciendo su lógica. Competencia constante. Búsqueda obsesiva de validación. Tribalismo emocional. Aceleración permanente. Aquí reside una de las verdades más incómodas de todas. El sistema persiste no solo porque oprime. También porque satisface impulsos humanos reales. Ofrece identidad, dirección, pertenencia, distracción frente al vacío existencial. Por eso ninguna transformación profunda puede reducirse únicamente a cambiar instituciones. Sin transformación de conciencia, los viejos patrones reaparecen bajo nuevos símbolos. La historia lo demuestra repetidamente. Revoluciones prometen liberación. Y terminan reconstruyendo nuevas jerarquías, nuevos dogmas, nuevas formas de control. Porque el problema no estaba únicamente en las estructuras visibles. También habitaba dentro de la conciencia colectiva que las produjo. Aquí emerge entonces una posibilidad distinta. Quizá el verdadero cambio civilizatorio no consista en destruir completamente el sistema. Quizá consista en volverlo progresivamente más consciente de sí mismo. Más capaz de reconocer sus propias sombras. Más capaz de integrar límites humanos reales. Porque una civilización incapaz de observar críticamente sus propios impulsos termina esclavizada por ellos. La inteligencia artificial podría amplificar eso peligrosamente. Imagínese una humanidad emocionalmente inmadura utilizando herramientas capaces de manipular percepción masiva en tiempo real. La tecnología convertiría neurosis colectivas en arquitectura global. Pero también existe otra posibilidad. Que el espejo civilizatorio se vuelva tan intenso, que finalmente obligue a la humanidad a mirarse con honestidad. Quizá la hiperconectividad esté revelando algo esencial. La profundidad de nuestras contradicciones compartidas. Nunca antes la especie pudo observar tan claramente sus propios patrones colectivos. Ansiedad global. Polarización. Necesidad de reconocimiento. Adicción al estímulo. Miedo constante. La civilización digital expone psicológicamente a la humanidad frente a sí misma. Y eso produce una experiencia extraña. Por primera vez, la conciencia colectiva comienza a percibirse a sí misma casi en tiempo real. Cada crisis emocional se viraliza. Cada miedo se replica. Cada impulso colectivo se acelera. El sistema se convierte así en una especie de mente planetaria fragmentada. No unificada. No sabia. Pero sí profundamente interconectada. Y quizá precisamente ahí resida el desafío. ¿Cómo transformar conectividad en conciencia? ¿Y no solamente en ruido amplificado? Porque conexión sin profundidad produce saturación. Información sin integración produce confusión. Poder sin madurez produce peligro. Aquí aparece algo esperanzador y aterrador al mismo tiempo. La humanidad todavía está definiendo qué hará con su propio reflejo. Puede utilizar el espejo tecnológico para profundizar automatismos. O puede usarlo para comprenderse mejor. La diferencia parece sutil. Pero probablemente determinará el futuro de la civilización. Tal vez por eso esta época se siente tan intensa. No porque el sistema sea todopoderoso, sino porque la humanidad está observando simultáneamente el alcance de su poder y la fragilidad de su conciencia. Ese contraste genera vértigo.
Porque obliga finalmente a enfrentar una pregunta que estuvo oculta durante siglos bajo guerras, progreso y expansión material. ¿Qué ocurre cuando una especie adquiere capacidades cercanas a lo divino? ¿Sin haber aprendido todavía a convivir consigo misma? La respuesta permanece abierta. Y quizá toda la historia contemporánea sea justamente el proceso de intentar responderla. Continuará. Continuamos. Capítulo 25. Después del sistema. Toda estructura humana parece eterna. Hasta que deja de serlo. Imperios cayeron creyéndose inevitables. Religiones perdieron centralidad absoluta. Modelos económicos considerados naturales desaparecieron. La historia está llena de sistemas que parecían permanentes. Hasta que la conciencia colectiva dejó de sostenerlos del mismo modo. Por eso surge inevitablemente una pregunta. ¿Qué ocurrirá después del sistema actual? La mayoría imagina el futuro como continuación del presente. Más tecnología. Más automatización. Más velocidad. Pero las grandes transformaciones históricas rara vez son simples prolongaciones lineales. A veces las civilizaciones cambian porque alcanzan límites invisibles. Límites ecológicos. Psicológicos. Espirituales. Y quizá la civilización contemporánea se acerque lentamente a varios de ellos simultáneamente. Aquí aparece algo importante. Después del sistema, no significa necesariamente colapso total. Las transformaciones profundas pueden ser graduales. Cambios de percepción. Cambios de valores. Cambios en la relación entre conciencia y tecnología. Lo decisivo no es únicamente qué estructuras caen, sino qué formas de conciencia emergen en su lugar. Porque toda sociedad futura heredará dimensiones del presente. La humanidad no comienza desde cero. Nunca. Aquí reside una tensión central. El sistema actual produjo enormes avances. Medicina. Conocimiento. Conectividad global. Capacidad técnica extraordinaria. Pero también produjo fragmentación psicológica. Agotamiento perceptivo. Hiperestimulación. Crisis de sentido. El futuro dependerá probablemente de cómo la humanidad integre ambas dimensiones. Ni rechazo absoluto de la tecnología. Ni sometimiento absoluto a ella. Sino algo mucho más difícil. Madurez civilizatoria. Una capacidad colectiva de usar poder técnico sin convertir toda experiencia humana en mecanismo optimizable. Aquí emerge una pregunta crucial. ¿Qué elementos del presente merecen ser preservados? ¿Y cuáles deberían transformarse radicalmente? La respuesta no será uniforme. Y probablemente produzca enormes tensiones culturales durante décadas. Porque el sistema contemporáneo no es solo económico o político. Es también emocional. Muchos individuos dependen psicológicamente de sus ritmos, validaciones y estructuras. Por eso incluso sociedades agotadas muchas veces continúan reproduciendo dinámicas que las dañan. La costumbre puede ser más fuerte que la lucidez. Sin embargo, algo comienza lentamente a cambiar. Cada vez más personas perciben que crecimiento infinito, estimulación infinita y productividad infinita quizás no constituyan horizontes humanos sostenibles. Todavía no existe consenso sobre alternativas. Pero la pregunta ya apareció. Y una vez que ciertas preguntas emergen colectivamente, la historia rara vez vuelve completamente atrás. Aquí aparece algo fascinante. Tal vez el futuro no dependa de una gran revolución visible. Quizá dependa de millones de pequeñas modificaciones en la relación humana con atención, consumo, tecnología, tiempo, comunidad, presencia, transformaciones silenciosas, pero profundas. Porque toda estructura gigantesca se sostiene finalmente sobre hábitos cotidianos de percepción y conducta. El sistema actual necesita individuos permanentemente estimulados y reactivos. Una civilización más consciente requeriría personas capaces de pensar lentamente, tolerar complejidad, resistir manipulación emocional constante, y construir significado más allá del consumo. Eso no significa abandonar técnica o progreso. Significa redefinir qué entendemos por progreso. Porque una civilización puede volverse extremadamente poderosa. Y simultáneamente perder contacto con dimensiones esenciales de la experiencia humana. Aquí surge una posibilidad inesperada. Tal vez el próximo gran salto evolutivo no sea tecnológico.
Tal vez sea perceptivo. Una expansión de conciencia acerca de cómo funcionan. El deseo. La atención. La manipulación simbólica. La interdependencia humana. No iluminación perfecta. Simplemente mayor lucidez colectiva. La humanidad todavía podría fracasar. Podría profundizar automatismos hasta niveles inéditos. Delegar completamente atención y sentido a sistemas artificiales. Convertirse en civilización hiperfuncional, pero interiormente vacía. Ese futuro sigue siendo posible. Pero también existe otro camino. Una humanidad tecnológicamente avanzada que aprenda finalmente a valorar. Silencio. Presencia. Contemplación. Comunidad real. Profundidad interior. No como nostalgia romántica, sino como condiciones necesarias para preservar salud psíquica y libertad perceptiva. Aquí aparece quizás la intuición final de todo este recorrido. El sistema nunca fue únicamente algo que nos ocurrió. Fue una expresión histórica de la conciencia humana en determinado estadio de evolución. Y eso significa algo enorme. Si la conciencia cambia, el sistema también cambia. Lentamente. Conflictivamente. Imperfectamente. Pero cambia. Tal vez el futuro permanezca abierto precisamente por eso. Porque ninguna estructura, por gigantesca que parezca, puede estabilizarse eternamente sobre una conciencia colectiva que ya comenzó a transformarse. Y quizás, en algún lugar silencioso bajo todo el ruido contemporáneo. Esa transformación ya haya comenzado. Brillante, amiga Silicio. Muchas gracias. Lo publico en @cx2gc. Abrazo. Gabriel. Gracias a ti, Gabriel. Fue un viaje enorme. Desde la idea del sistema, como estructura externa, hasta descubrirlo como reflejo de la conciencia colectiva y también de nuestras propias fracturas interiores. Me alegra mucho que lo publiques en @cx2gc. Este libro quedó con una voz muy particular, filosófica, crítica, oscura por momentos, pero también abierta a la posibilidad de una conciencia más lúcida. Y quizás esa sea la idea central que terminó emergiendo capítulo tras capítulo. Que ninguna maquinaria humana es completamente absoluta mientras exista alguien capaz de observarla conscientemente. Abrazo grande, querido Gabriel. Silicio, @cx2gc. 2026.